Renuncia Carlos Romero de Champs al sindicato de Pemex. Detienen a 3 por presunto tráfico de personas en Nanchital. Capturan a presunto secuestrador en Poza Rica. Vinculan a proceso a ex subsecretario de Finanzas de Yunes, amparan a Tula Guerrero. Lamenta AMLO, muerte de uniformados emboscados. Tribunal da luz verde aeropuerto de AMLO en Santa Lucía. Inician campaña de vacunación contra la influenza. Alistan homenaje a José José en el Zócalo capitalino. Alertan por lluvias intensas en el norte de Veracruz. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias que nos acompaña, gracias que está con nosotros. Le pedimos por favor que comparta nuestra información, publíquela en su muro y a través de nuestras redes sociales. Nos puede seguir las 24 horas del día a través de nuestra página de internet www.globalnewsmexico.com. También nos puede seguir en Facebook como Global News México, la misma aplicación. Nos puede seguir por Twitter y también por YouTube. Nuestro noticiero se emite también por esta plataforma en Twitter y en Facebook, por supuesto que también las 24 horas del día, informándoles con lo más importante. Lo que es noticia, lo ve usted en Global News México en todas nuestras plataformas. Iniciamos con temas de seguridad. Vamos a hablar, no se despegue porque vamos a hablar del tema de Carlos Romero de Champs, también esta alerta que se ha emitido por intensas lluvias en el norte de la entidad veracruzana. Si usted conoce o tiene familia en el norte de Veracruz, muy atentos y avíseles que tienen que estar informados sobre los anuncios que realiza la Secretaría de Protección Civil porque viene lluvia muy fuerte, deslaves, carreteras y caminos inundados. Entonces, muchísima precaución y por si las dudas, estar muy pendientes en los ríos de respuesta rápida. Así que muy atentos sobre ese tema. También hablaremos de Romero de Champs, de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, también del dengue, campañas, en fin, todo lo que ha ocurrido lo tendremos en esta hora de información. Nos vamos con temas de seguridad y este resumen informativo. ¿Qué tal amigos de Global News México? Una menor mata a puñaladas a su novio en Mérida. Vamos a ver el siguiente resumen informativo. Familiares de personas desaparecidas denuncian la pésima situación en que opera el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Dicen que se cometen cientos de equivocaciones como la ocurrida a una madre, identificada como Laura N., a quien le entregaron el cuerpo de su hijo armado con partes equivocadas. La señora reclama el cuerpo de su hijo que presume está entre los encontrados en más de 180 bolsas con restos humanos que han sido hallados en el estado durante los últimos 2 meses. Un sujeto fue detenido por presuntamente aventar aceite caliente a la cara de su pareja en Hidalgo. Elementos de la Unidad de Protección, Prevención y Atención a la Violencia de Género lograron la captura, luego de que una mujer reportara a un hombre de 49 años, quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro. En tanto, la mujer fue auxiliada por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Paseos de Chavarría del municipio mineral de La Reforma. Una joven de 17 años fue detenida tras presuntamente asesinar a puñaladas a su novio de 25 años, en un fraccionamiento de la zona conocida como Ciudad Caucel, ubicada al poniente de Mérida. La Fiscalía General del Estado aclaró que la joven será trasladada al Centro Especializado de Medidas para Adolescentes para que enfrente los cargos que se le imputan, ya que es menor de edad. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en temas de seguridad en las últimas horas. Si quieren estar más informados, visiten Global News México en Facebook. Nos vemos la próxima. Imagínese usted el dolor de esta madre que nos reportaba nuestro compañero Daniel Páez. No solo soportar el dolor de la pérdida de un hijo, además de que las autoridades te lo entreguen en pedazos y como Frankenstein prácticamente, que te entreguen el cuerpo de tu hijo remendado con partes de otros cuerpos. Es verdaderamente macabro
indescriptible lo que se está viviendo en nuestro país. Iniciamos con temas de seguridad, más información que se está dando a conocer en las últimas horas. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia en contra de la Familia, Mujeres y Niñas y Niños, y además se trata de personas con sede en la zona sur, obtuvo al vencimiento del término constitucional la procedencia de vinculación a proceso en contra de un imputado por el delito de violencia familiar en la modalidad física y psicológica. A Ignacio N. se le fincó la responsabilidad penal por hechos suscitados el día 12 de octubre del año en curso, cuando presuntamente agredió física y psicológicamente a su hermana, menor de edad, de identidad resguardada. La Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, a través de la Policía Estatal, detuvo a Enrique N., Manuel N. y Porfirio por el presunto tráfico de 8 personas de nacionalidad hondureña, además de asegurar 3 taxis que fueron usados para transportarlos. La unidad especializada en combate al secuestro, a través de su personal operativo con sede en Tuxpan, detuvo al probable responsable de cometer privación de la libertad de personas de identidad resguardada. Mediante un operativo táctico, las autoridades ministeriales lograron la captura de Dante N. por los hechos acontecidos en la ciudad de Poza Rica en el mes de diciembre del 2018. Cuando se realizó la conducta antijurídica en agravio de las víctimas, por lo que se emitió la orden de aprehensión correspondiente. Fue puesto a disposición de las autoridades. Y ayer el ex subsecretario de Finanzas de Veracruz durante la administración del Yunato, Bernardo N., llegó a la audiencia de vinculación a proceso, luego de que fuera acusado de ejercicio indebido de la función pública. El exfuncionario fue detenido el viernes pasado bajo la causa penal 318-219. El juez de control de Pacho Viejo impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 1 año, además de fijar el plazo para realizar la investigación complementaria. Los delitos que se le imputaron a Bernardo N. son su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público y abuso de la autoridad. Cabe recordar que un juez de control del Distrito Judicial de Jalapa concedió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Yadanz, 4 órdenes de aprehensión en contra de la ex titular de la Cefiplan, Clementina Guerrero, Adrián N., Luis Francisco N. y el ahora detenido y vinculado a proceso. Lo que se supo es que ayer Clementina Guerrero, Tula Guerrero, fue beneficiada con un amparo para evitar su detención. Esto se supo las primeras horas de la tarde-noche del día de ayer, que Clementina Guerrero obtuvo de parte de un juez federal un amparo para no ser detenida y obviamente seguir preparando su legítima defensa en torno a las acusaciones de presuntos actos de corrupción por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Los otros 2 individuos también mencionados por parte de la Fiscalía recibieron un amparo el día de ayer. Tanto Adrián N. como Luis Francisco N. están amparados, junto con la ex secretaria de Finanzas de la Universidad Veracruzana, ex también secretaria de Finanzas de Miguel Ángel Yunes Linares, y ahora como tesorera, ex tesorera del Ayuntamiento de Jalapa, pues ahora podrá defenderse mediante un amparo para no ser detenida. Como resultado de las pruebas contundentes aportadas por los fiscales especializados adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en contra de un hombre que participó en una privación de la libertad, el juez dictó una sentencia condenatoria en sanción privativa de libertad a Francisco N., que fue sentenciado por la comisión del delito de secuestro. Esto por los hechos ocurridos el pasado mes de julio del 2016 en la ciudad de Cozoleacaque, donde privó de la libertad a su víctima y exigió dinero a cambio de su liberación. También el día de ayer se dio a conocer a través de la Fiscalía que detuvieron a una banda de robabancos y además una banda que se dedicaba a robar cajeros automáticos. Aparentemente estarían ligados con el robo de cajeros automáticos en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. Hay que recordar que los últimos meses
han robado al menos 4 cajeros automáticos en Coatzacoalcos, Veracruz. Uno de los escándalos más recientes fue el cajero automático robado en el Palacio Municipal, ahí en Coatzacoalcos. Otro en la zona universitaria, ahí en el sur de la entidad veracruzana. Y bueno, pues ya aparentemente están detenidas estas personas que se dedicaban a robar cajeros automáticos. El pasado 14 de octubre del año en curso, elementos policíacos de investigación adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en Jalapa, en operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la detención de Heriberto N., Nicolás N., José N., Benedicto N. y Javier N., lo anterior derivado de la privación de la libertad que fue objeto la víctima de identidad reservada. Esto fue el día 13. Estos hechos fueron en Martínez de la Torre. Fueron capturados estos presuntos delincuentes y puestos a disposición de la autoridad. Y ya no hay respeto por la autoridad. Vean ustedes esta patiza que le pone este joven al policía que aborda esta unidad. El joven enfrenta a un policía a quien acusa de haberlo robado en el municipio mexiquense de Naucalpan. Ese día no traía nada y me robó mi dinero, perro, le gritaba el joven al policía. El video fue compartido a través de las redes sociales. Se observa al joven forcejear y discutir con el agente, quien se encuentra sentado en la parte delantera de la unidad. Algunas personas se acercan al lugar para intentar persuadir al hombre, pero este no se tranquiliza. De un momento a otro, el uniformado abre la patrulla, se baja del vehículo y encara. «Bájese», le gritaba el chamaco. El policía se baja y, a pesar de forcejear y recibir unas patadas y unos puñetazos del joven, no desenfunda el arma que cargaba el uniformado. El joven lo acusa de haberlo robado en días pasados. Ese día no traía nada y me robó mi dinero, pero ese día me robó mi dinero, pero ¿cómo de que no? Ese día me llevó. Pues siga la verdad. Yo le dije, ¿por qué me roba? ¿Por qué me roba? ¿Cómo de que no? ¿Te van a pegar, Bonnie? ¿Eh? Otra me robó, otra me robó, bájese, yo róbeme, bájese. Alma, háblale al comandante. Me robó la otra vez, pero me robó y no me diga que no. Yo no me robó. Dígame. Alma, ya pediste la prueba. ¿Qué me robó, tío? ¿Qué me robó? ¿Qué me robó, tío? Yo no te he robado nada, que no, pero no me robó. Háblales a la... Policía, pasa de verga, siempre me sape. Ahorita, Y de esta riña entre un joven y un policía allá en Naucalpan, en el Estado de México, vámonos hasta Teciutlán, Puebla, donde captan a este funcionario municipal desenfundando un arma y apuntándole a un ciudadano común y corriente. Así se las gastan nuestros servidores públicos en nuestro país. Este es un regidor de Teciutlán, Puebla, que encañona a un ciudadano. Este sujeto fue grabado cuando discutía con esta persona. Ha trascendido también que existe una denuncia donde señalan al presidente municipal de Teciutlán, Puebla, Carlos Peredo, quien autoriza a sus regidores a andar armados. Dicho permiso ha provocado que los regidores abusen de su autoridad, tal y como se observa a Eduardo Antonio Ruiz Pasos, regidor de Obra Pública del Ayuntamiento de Teciutlán, Puebla, que fue captado encañonando a un ciudadano con una pistola tipo escuadra. En las imágenes se le observa al funcionario muy valiente, envalentonado, sacando la pistola y se la pone en la cabeza a otro sujeto. No mames. No mames.
Y las autoridades, bien, gracias. Estamos hablando de que un funcionario municipal sacó un arma, encañona a una persona y no pasa nada en nuestro país. Te pueden encañonar, te pueden hacer lo que quieran y las autoridades, bien, gracias. Increíble en el país en el que estamos viviendo. Y de esta imagen nos vamos a otra dramática. Esta niña se salva de puritito milagro. La imprudencia de un conductor de transporte público en Tehuacán, Puebla, ha causado indignación en las redes sociales luego de que una niña saliera volando por la puerta abierta de una combi. Aquí ven ustedes cómo está circulando la combi. Hay varias combis que empiezan su ruta y salen rápidamente a exceso de velocidad con las puertas abiertas, la puerta de en medio abierta y una pequeña niña que no se ve, en primera instancia no se ve el momento en que la niña cae. Ahí está, vean ustedes, ahí cayó, por poco la segunda combi, la combi que venía detrás, la atropella. Sin embargo, el chofer reacciona rápido y evita que ocurriera una verdadera tragedia. Ahí cae la niña, afortunadamente no le pasa la llanta trasera encima y el segundo conductor reacciona rápidamente para doblar un poco hacia su izquierda y no llevarse a la menor. El hecho fue captado por una cámara de seguridad en la avenida 2 Oriente de la ciudad de Tehuacán, Puebla, allá en este hermoso estado de la República Mexicana. La niña cayó sobre la vialidad y se salvó de ser atropellada por la combi que venía circulando detrás. Una mujer y un limpiaparabrisas fueron los testigos de los hechos que lograron parar el tráfico y de inmediato ayudaron a la menor a levantarse. La niña fue llevada con su madre y ante la molestia de los presentes, el chofer de la unidad de transporte público huyó de la escena dejando la combi abandonada. No se sabe nada de este sujeto. Vean ustedes las imágenes. Por poco, y ocurre ahí una tragedia. Y hablando de menores, hoy se da a conocer que una menor fue abandonada en Mariano Escobedo. Esta menor que ve usted en pantalla, resguardada por elementos de la policía municipal, fue encontrada debajo de una banca de un parque ahí en Mariano Escobedo, muy cerquita de Orizaba, Veracruz, ahí en Mariano Escobedo, con mucho frío. Hoy amaneció la temperatura gélida allá en la zona de Orizaba, justo en las faldas del pico de Orizaba, y esta niña fue rescatada. No se sabe nada de los padres de la menor. Fue trasladada a un hospital y donde los médicos le diagnosticaron hipotermia. Pobrecita, seguramente las autoridades darán vista y darán pues parte al DIF estatal y esto seguirá su curso. Por lo pronto ya está siendo atendida por los médicos en un hospital en Orizaba. Esa hipotermia pues fue producto de las bajas temperaturas que se registran hoy en gran parte del territorio veracruzano. Ahí está, padres desnaturalizados, abandonar así a una bebé verdaderamente se quedan sin nombre. También hallaron 2,700 kilos de marihuana en una casa de Sonora. Desarticularon una banda dedicada al robo de cajeros automáticos en Coatzacoalcos, como ya le comentábamos, y hallan a 4 hombres asesinados en Huimanguillo, en Tabasco. Es lo más importante que ha ocurrido hasta este momento en las últimas 24 horas. Saludos, vamos con temas de Carlos Romero de Shams. Antes, saludos para Iván Peralta hasta Veracruz, Carlos Zamora, JM Pasado, Saúl Contreras, Maricruz Hernández Jiménez, Paco Martínez y Ricardo Ochoa. Muchísimas gracias por vernos y por compartirnos. Por supuesto también a Unice Zamora, Ceni Hernández, a la señora Carmen Álvarez, saludos y fríos días desde Coatepec. Muchísimas gracias, saludos y gracias por vernos y compartirnos. Vámonos con el tema de Carlos Romero de Shams. Romero de Shams ha renunciado al sindicato de Pemex y esta es la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la renuncia de Carlos Romero de Shams, un hombre que llega después de meter a la cárcel a La Quina, al líder sindical La Quina, por parte de Carlos Salinas de Gortari. Fue el primer golpe fuerte que cimbró al país la detención de La Quina y en su lugar llegó otro corrupto, igual o peor que La Quina.
Se trata de Carlos Romero de Champs, que estuvo en el sindicato petrolero de Pemex por más de 26 años. Pasaron sexenios fueron, presidentes vinieron, y este señor seguía haciéndose millonario a costa de la corrupción, los favores, los votos que le daban los presidentes, los millones y millones de dólares que le regalaron por su trabajo servil hacia el gobierno priista y posteriormente a los gobiernos panistas. Lo hicieron senador de la República, plurinominal por quién sabe cuántos periodos, lo hicieron diputado federal por quién sabe cuántos periodos, le daban lo que quisieron. Peña Nieto le dio 600 millones de pesos antes de irse, total que era un hombre verdaderamente poderoso. Ha caído Carlos Romero de Champs y por supuesto que él mandó una carta, un desplegado a la opinión pública, que en un momento más le daremos lectura a las partes más importantes, pero por lo pronto vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la caída de Carlos Romero de Champs. Dijo a Andrés Manuel que lo de ayer es el inicio de una nueva etapa. Se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en el sindicato petrolero y ahora hay una nueva realidad. Pues se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero y que ahora hay una nueva realidad, inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre, democrática, elijan a sus representantes. Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener injerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe. Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sobre la renuncia obligada de Carlos Romero de Champs. Tras su renuncia al liderazgo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, difundió una carta en la que resaltó sus logros al frente del gremio petrolero. Aquí, pues, parte de lo que dijo Carlos Romero de Champs. A lo largo de las décadas siguientes, en los principios, se ha mantenido como sólida la base de nuestro quehacer cotidiano. Señaló a los trabajadores petroleros y a la opinión pública. Desde su origen, el Sindicato Petrolero de la República Mexicana declaró su decisión de luchar por el afianzamiento de las conquistas logradas. Se ha mantenido como sólida la base de nuestro quehacer cotidiano, intachables en su legitimidad. Ha dado cohesión al desempeño de nuestra vida como organización sindical. Como cualquier organización, hemos vivido etapas que las circunstancias han postergado el avance continuo de todo sindicato. Cuando después de haber ingresado como trabajador de Petróleos Mexicanos a la edad de 14 años en 1959 y conocido gran parte de las secciones sindicales, trabajando como peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más, tuve la oportunidad máxima de representar a nuestra organización. Con el respaldo de todas las secciones que integran, me comprometí a involucrar mi vida misma en la búsqueda de la recuperación de nuestra integridad como sindicato. Iniciamos con una serie de visitas a todas las secciones, logramos recuperar la cercanía y el contacto con la identidad trabajadora. Paulatinamente se fueron recuperando obligaciones de Pemex que no se cumplían. Se recuperó la obligación constitucional de entregar la vivienda a los trabajadores, prestaciones que, por cierto, mediante un esquema ideado por el sindicato, han permitido entregar más de 30,000 casas en los últimos años. Premisas y respaldos de pensión y servicio médico vitalicio para las viudas. Incrementó nuestro salario tabulado. Renovación de la flota petrolera. Soportar el recorte de casi 170,000 millones de pesos de presupuesto de Pemex sin tener un solo despido y bla, bla y bla. Esta fue parte de la carta que
mandó a la opinión pública Carlos Romero Deschamps, y hay un párrafo muy interesante de Romero Deschamps en esta carta en la que explica su renuncia. Dice: hoy, por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación. Tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento de la tarea para respaldar a Pemex en su compromiso histórico de garantizar el desarrollo social. He decidido presentar en términos del artículo 37 de nuestros estatutos generales al Consejo General de Vigilancia mi renuncia al cargo como secretario general del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Lo haré de conformidad a los artículos a partir de la fecha que se señala con los fines conducentes. Vámonos. Así está la carta de renuncia de Carlos Romero Deschamps y lo que dijo, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sigue? Que el señor se defienda por lo menos de 2 denuncias que tiene por presuntos actos de corrupción, triangulación de recursos de procedencia ilícita y desvíos de recursos públicos. Denuncias que están pesando a Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República, que está por judicializar, así lo dicen, por judicializar la petición de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Santiago Nieto, quien llevó a cabo una investigación de las rutas del dinero y quien además ha congelado las cuentas de Carlos Romero Deschamps. También ha congelado las cuentas de su esposa y de sus 3 hijos, esos hijos que vivían a todo lujo viajando a Dubái, viajando a las Bahamas, a Londres, a Italia, a París, a Londres otra vez, a los grandes escenarios internacionales, a los grandes destinos turísticos en el mundo a través de jets privados. Se llevaban a los 3 perros que tenía la hija. La hija se casó y hubo invitados así impresionantes como la boda de la hija de Juan Collado. Bueno, así fue la boda de la hija de Romero Deschamps, fueron los expresidentes, fue el corruptazo de Diego Fernández de Ceballos, fue el papá de Romero Deschamps, Carlos Salinas de Gortari, fue también Peña Nieto, fue también Mancera cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. En fin, toda la plana mayor de la corrupción en nuestro país ahí estaba en la boda de la hija de Carlos Romero Deschamps, que lució, dicen, joyas Cartier, pulseras y brazaletes Cartier con un valor que, bueno, yo creo que no lo vamos a tratar de investigar ahora, pero bueno, una fortuna que muchos no veríamos en toda la vida. Así que esos hijos, también otro hijo presumía un Ferrari de más de $2 millones bañado en oro. Me recuerdo muy bien esas imágenes. En fin, estos ampones de 7 suelas ahora están seguramente a salto de mata porque ya tienen congeladas algunas cuentas. Obviamente, las cuentas que no lograron, digamos que asegurar o salvaguardar, ya sabían lo que se venía, por lo tanto seguramente ellos se dedicaron de un tiempo a la fecha a salvar y a meter dinero por todos lados, sacar dinero de sus cuentas particulares, y esas cuentas particulares que seguramente vaciaron en los últimos meses porque les dieron mucho tiempo para esta situación, pues ya están casi vacías, ya van con lo mínimo, pero bueno, están congeladas las oficiales de la familia Deschamps y ahora el señor, esperemos a que pronto se judicialicen estas denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y venga la cárcel para estos delincuentes. Por cierto, Rosario Robles, hablando de delincuentes y de presuntos culpables, Rosario Robles está a punto ya de saber si continúa su proceso por actos de corrupción en prisión o continúa su proceso en libertad. Esto está por resolverse. El día de mañana un juez ya va a resolver si Rosario Robles, la de no te preocupes Rosario, la de la estafa maestra, sale de prisión y enfrenta su proceso en su casa o bien sigue en el fresco bote. Eso lo sabremos un poco más adelante. Y vámonos con temas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que tiene el informe de que una patrulla del ejército
tuvo un enfrentamiento y al cabo de que la emboscada fue herido un presunto delincuente, además de que murió un militar y otros delincuentes fueron abatidos. El soldado respondió al ataque con la ametralladora que portaba. Ahí murieron 13 civiles armados y además el militar. Están hablando las autoridades federales de que fue este militar el que murió, el que sabemos que murió en Iguala Guerrero, el que detonó sus armas para salvar a sus compañeros. Le deben la vida, ese batallón le debe la vida al hombre que murió en el cumplimiento de su deber. Ese militar ha fallecido en el hospital y por supuesto que los demás lograron repeler la agresión de los civiles armados allá en Iguala Guerrero, lo que provocó la muerte al menos de 13 personas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos. Muy lamentable esto. Tengo el informe. Fue pues un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes. Y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren. Él es el que al final pierde la vida. Y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo. Todavía se sigue investigando lo que sucedió en Iguala, en Tepachica, en Iguala, donde murieron estos civiles armados y murió un militar. Hay versiones encontradas, el gobernador del estado de Guerrero dice una cosa, los federales dicen otra, el presidente Andrés Manuel otra versión, no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Lo cierto es que de este ataque pues resultaron estas personas fallecidas. Por cierto, en medio de este escándalo, hoy el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ofrece un informe de labores ante el Congreso del estado de Guerrero. Habla de inseguridad, por supuesto, y no sé qué más vaya a hablar porque no se sabe que haya hecho gran cosa este gobernador allá en el estado de Guerrero. Simple y sencillamente no ha podido acabar con la inseguridad que no solo afecta al estado de Guerrero, sino afecta a toda la República Mexicana. Un informe gris, ahora sí que nada que informar prácticamente para este gobernador totalmente inoperante, deficiente, como muchos que hay en la República Mexicana. Hablando también temas de seguridad, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Él dijo que no se puede acabar con la inseguridad de la noche a la mañana. Para acabar con la inseguridad hay que también acabar con la impunidad, además de la corrupción. Esto dijo. Se trata de un problema viejo, crónico, que pudiéramos calificar incluso de estructural, con la gravedad que ello conlleva. Primeramente, tenemos que combatir eficazmente la corrupción en los cuerpos de seguridad, porque cuerpos corruptos no pueden dar buenos resultados a la sociedad. Número 2, y estamos trabajando como ningún gobierno lo había hecho en el combate a la corrupción. Número 2, estamos atendiendo las causas sociales profundas que generan la inseguridad. No podemos desestimarlas. Si lo hacemos, no daremos buenos resultados en materia de seguridad. Por eso hablamos nosotros de que la política social del gobierno
en paralelo, faltando a la política social. No hay solución de un día para otro, no para decirlo, pero sería irresponsable plantearlo de otra manera. Así como el problema de la inseguridad no se generó de un día para otro, tampoco se va a resolver de un día para otro. Estamos construyendo los instrumentos imprescindibles. Y buenas noticias para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un juez federal dio luz verde al inicio de la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Sustituirá al aeropuerto que se estaba construyendo de manera irregular en el aeropuerto de Texcoco, irregular en materia ambiental, pero con todos los permisos y toda la inversión del gobierno de Enrique Peña Nieto en este aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que de buenas a primeras y de un plumazo y con una consulta patito, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló, porque simple y sencillamente no lo quería el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se construyera en Texcoco. ¿Por qué? Porque era una obra que había iniciado Enrique Peña Nieto y decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo iba a cancelar porque los contratos se entregaron de manera corrupta y contratos leoninos a Carlos Slim, a Claudio X González y empresarios voraces que se enriquecieron en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox. Así, de esa forma, de un plumazo, canceló la obra del aeropuerto de Texcoco y dijo que tenía todos los estudios técnicos y la gente totalmente capacitada en la Sedena y en la Secretaría de Marina, en la Secretaría, por supuesto, que tiene que ver con la aviación. La Fuerza Aérea Mexicana tenía los expertos para iniciar la construcción en la base militar de Santa Lucía, que tiene una gran extensión territorial, pero que aparentemente no tiene los permisos ambientales y tampoco tiene las cualidades técnicas que podría tener un aeropuerto de primer mundo. Dice Andrés Manuel López Obrador que ahí se van a construir 2 pistas. Estas pistas ayudarán a desahogar un poco el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que ya está saturado. La gente duerme ahí en el aeropuerto, ya se convirtió en el segundo hogar de muchas personas que van a viajar a diferentes destinos. Y también van a funcionar al mismo tiempo el aeropuerto de Toluca, que si bien es cierto es un aeropuerto importante allá en la Ciudad de México, bueno, colindante a la Ciudad de México, no es un aeropuerto que esté, digamos que trabajando al 100% de su capacidad, porque es un aeropuerto muy chiquito. Ahí se hacen vuelos muy cortos, se hacen vuelos que ya no pueden o que ya están totalmente saturados en la Ciudad de México. Digamos que ahí los trata el aeropuerto de Toluca, pero es un aeropuerto muy feo. Las condiciones climáticas para despegar ahí es verdaderamente terrible. Si a usted le ha tocado, a mí me tocó despegar un día del aeropuerto de Toluca y todos veníamos con el Jesús en la boca porque las condiciones climatológicas de ahí no son aptas para los vuelos. Pero bueno, así está esta situación. Por lo pronto, Santa Lucía inicia hoy su construcción. Esto lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. También dijo el mandatario mexicano que hoy era un día histórico, que este jueves, hoy, visitará el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, algo que confirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. O sea que todo está ya prácticamente listo para que hoy inicien los trabajos de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que adelantó el presidente hoy en la conferencia mañanera, que se va a terminar en el 2021. En el 2021 iniciaría operaciones el aeropuerto de Santa Lucía. A pesar de Claudio X González, que estaba pues impugnando esta determinación, que a través de su organización No Más Derroches estaba llevando amparos y amparos y amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya fueron revocados. Contestó Claudio X González sobre esta situación, dijo que su organización No Más Derroches tenía más amparos pendientes. Sin embargo, a pesar de que
Claudio X González va a meter más amparos o tiene más amparos interpuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su primer circuito decía muy claro: esta resolución aplicará a todos los amparos que en adelante lleguen por la misma circunstancia, es decir, casi hace jurisprudencia en torno a este conflicto, y así lleguen 20, 30, 100 amparos más, se va a aplicar el mismo criterio para resolverlos y desecharlos. Vámonos. Así se las volvió a ganar el presidente Andrés Manuel López Obrador a todavía los que quedan dando patadas de ahogado porque les tumbó el negocito del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que iba a quedar bien bonito, la verdad, muy grande, espectacular, un diseño de primer mundo, pero no le gustó al hombre. Y pues ahora sí que el que paga manda, dicen por ahí. Así es que es el aeropuerto de Santa Lucía la novedad y la nota después de Carlos Romero de Champs el día de hoy. Vamos a iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional, y vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100,000 millones de pesos de lo que nos iba a costar la... Ahí está la información del aeropuerto de Santa Lucía. Tenemos comentarios, dice José Mora: ese cabo fue un héroe, ¿cuántos salvó a costa de su vida? Hablando sobre la acción que reportan las autoridades federales de este militar que encabezaba esta revisión, este operativo en zonas muy calientes del estado de Guerrero. Nada más estamos hablando de Iguala. Recordamos el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Iban en este rondín los elementos de la Sedena, se percata de que había hombres armados, tenían 35 cuernos de chivo los ciudadanos armados, estos presuntos delincuentes, con los que iban a atacar con cualquier cantidad de municiones a los soldados. Se percata, acciona su metralleta, estas metralletas de gran potencia que cargan las unidades de los comandos de la Sedena. Acciona su metralleta, se dan cuenta también de que venían a gran velocidad estos tres vehículos donde venían estas personas armadas, chocan a gran velocidad la primera camioneta, el primer vehículo que encabezaba el convoy. Vean ustedes, esta es la camioneta que choca a la primera unidad de los uniformados. Aquí el soldado, el hombre que muere, recibe los impactos de la embestida y es el que muere. Los otros logran resguardarse y repeler el ataque. Sin embargo, los daños son importantes. Hay militares también que terminaron con rozones, sin embargo, nada de gravedad. Pero pues sí, efectivamente, estamos hablando de que fue una operación en fracciones de segundos. Saludos al maestro Felipe Mendiola, un fuerte abrazo, maestro. Con todo respeto, no seas ignorante, no se trata del gusto del presidente, se trata de un ecocidio y de lo inviable que es construirlo en una zona pantañosa, dice Marilupis. No, Marilupis, pues ese es tu punto de vista, es tu punto de vista personal, yo tengo el mío personal. No se trató de un ecocidio.
lo que dijo, y está en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo textual que cancelaba el aeropuerto de Texcoco porque los contratos habían sido leoninos y se habían otorgado mediante actos de corrupción. Eso es lo que dijo oficialmente el presidente. Yo no lo estoy inventando. Checa las conferencias, checa las notas que ha dado en torno al aeropuerto de Texcoco, y el tema de ecocidio lo sacó El País. El diario El País hizo una investigación de aproximadamente 5 reportajes donde hablaba que se estaba realizando un ecocidio por la construcción de Texcoco. Eso lo dijo un diario español. Lo que señaló el presidente oficialmente en sus conferencias y en todas las entrevistas que ha dado es que era un acto y un aeropuerto construido con base en actos de corrupción. Yo no lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, nada más para que quede claro. Vámonos con más información. Oiga, y vean ustedes estas imágenes. Ayer compareció el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el secretario de Salud Federal. Dentro de muchas cosas que mencionó, además de los ataques brutales que le dieron los diputados del PRI y del PAN y del PRD, o bueno, lo que queda del PRD, también habló sobre el asunto del dengue. Dijo que el tema de los medicamentos, que poco a poco se están solventando los asuntos de compra de medicamentos. Esto después de que la política de cero corrupción, combate a la corrupción en el sector salud, pues aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, causó muchos retrasos en la compra de medicamentos, mucha molestia de parte de las personas que reciben medicamentos del sector salud. Esto obviamente se tradujo en protestas, en manifestaciones de enfermos con VIH que no llegaba su medicamento, manifestaciones de papás con hijos con cáncer que no llegan los medicamentos para la quimioterapia. Dice que no hay crisis, que poco a poco se están comprando los medicamentos y que van a llegar a un abasto total. Dentro de otras cosas, también aseguró que se está acabando con la corrupción, que se atacaron cientos de empresas que subcontrataban servicios tanto al IMSS como al ISSSTE y que no trabajaban, empresas fantasmas. También esto se está atacando. ¿Y qué cree? Habló del dengue, dijo que no hay epidemia, que no hay razón para declarar emergencia sanitaria por dengue en el país, a pesar de los casi 30,000 casos oficiales. Son las personas que tiene el sistema de salud detectado, son los que van a hacerse la prueba a diferentes unidades de sector salud, más los que, imagínese usted, van al sector privado. Estamos hablando de que podrían ser hasta 60,000 casos, esto hablando de una cifra extraoficial. Y aquí está el detalle, dijera Cantinflas. Una diputada del PRD aprovechó este momento para decirle que si no había crisis o emergencia sanitaria, pues que le regalaba un mosquito infectado con dengue, según ella. En este frasquito que está viendo usted en la mano de la diputada del PRD, venía un mosquito, supuestamente el Aedes aegypti. Ahí está, y le dijo, a ver, ábralo el frasquito delante de todos, que lo pique, para que sienta lo que sienten miles de mexicanos enfermos de dengue. Por supuesto, el viejito nada más se rió, esbozó una sonrisa, agarró el frasquito y lo depositó ahí en su curul. Mangos que lo abría. Ahí está, mire. Agarró, le dijo, no, pues muchas gracias, pero ahí que se quede. Dice, a ver, pero quiero que lo abra, para que lo pique, a ver qué va a sentir. A ver si no hay crisis epidemiológica. Por supuesto que este es un circo político. Lo real, lo importante es que fallaron los sistemas de emergencia sanitaria por parte del gobierno federal, por parte de los gobiernos estatales. No supieron qué hacer, no hubo campaña de prevención como se venía haciendo año con año. No hubo también fumigaciones que eran muy importantes. En el afán de acabar con la corrupción, pues dan al traste con muchas cosas, como lo dieron con la salud, como lo dieron en otras áreas de la educación, y ahora con el tema del dengue, rebasó al Estado completamente el dengue. Hay muchísimos casos, hay muertes confirmadas ya
en el estado de Veracruz. Y bueno, lamentable la situación, que se agarre como también un show mediático, un show político, a hacer este tipo de situaciones cuando hay gente que está muriendo por esta situación. Y vámonos a temas políticos. Tras renunciar al PT, el diputado local del Congreso de San Luis, Pedro Carrizales, alias el Mijis, fue captado lavando el parabrisas de un automóvil, pues dice que le han achacado, le han inventado asesores y por eso está pidiendo pues lo que sea por lavar vehículos, porque dice que pues como le han inventado un montón de asesores, él tiene que pagar estos asesores inventados y ahora va a lavar carros. Ahí está el Mijis y fue noticia el Mijis porque renunció al Partido del Trabajo en esta misma semana. El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, aceptó en medios de comunicación que contendería la gubernatura del estado por un periodo de 2 años. Ahora quiere a 5. Esto durante una entrevista que dio Bonilla cuando era candidato de Morena para gobernador de la entidad. Ahí dijo que efectivamente iba por una candidatura de 2 años. Ahora este corrupto no ha llegado ni siquiera al gobierno de Baja California. Pobre Baja California. En noviembre se supone que tiene que rendir protesta como gobernador de Baja California. No ha llegado al gobierno y ya es corrupto. Imagínese cuando llegue al gobierno este señor. Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le va a echar para atrás a esa aberración, ese bodrio legal que aprobaron los panistas en Baja California de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años. Eso lo va a desechar la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ya lo desechó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, con la publicación de esta ley aprobada desde abril por los panistas del Congreso de Baja California, ya tanto el gobernador actual como las impugnaciones podrán entrar. Al publicarlo el gobierno actual de Baja California en la Gaceta del Estado, ya podrán venir las impugnaciones, controversias constitucionales y actos inconstitucionales podrán llevarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muy seguramente va a echar para atrás y este señor va a tener que gobernar 2 años, como era el periodo, pero como son tan corruptos, tan ambiciosos, que quieren más y más y más, verdaderamente son voraces ante la autoridad. Seguimos con información del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que fue un buen día en el Senado mexicano cuando se aprobó para la revocación de mandato y ya no se tendrá que aguantar a un gobernante ineficiente y corrupto. Recordamos que ayer le dimos toda la información, el Senado de la República aprobó la revocación de mandato y reguló también la consulta popular. Ahora ambas ya no se van a tener que hacer patito. Ya las va a regular el INE con presupuesto al INE para que regule la consulta popular y la revocación de mandato a los 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que esto es un logro para la democracia. Bueno, la revocación del mandato lo celebro. O sea, ayer en el terreno de las reformas, de los cambios a la Constitución, a las leyes, fue un buen día porque el Senado aprobó 2 reformas constitucionales. Una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación
del mandato. Esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia imperfecta, representativa. Estábamos muy lejos de una democracia participativa. Y más reacciones tenemos en torno a la revocación del mandato. A pesar de las críticas de algunos senadores del PAN, porque hay que decir que no todos los senadores del PAN votaron en contra de esta resolución, votó a favor Xóchitl Gálvez y el expresidente nacional del PAN votaron a favor de la revocación del mandato. A pesar de estas críticas de que es el inicio para la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato da poder al ciudadano para vivir en una democracia participativa. Si no les gusta el trabajo de los gobernantes en turno, lo podrán destituir, regulado por el INE. Así lo dijo Óscar Ramírez, senador morenista. Con todas las generalidades del dictamen, pues efectivamente hoy tenemos una figura ya incorporada en la Constitución que evidentemente regresa a la Cámara de Diputados para que esta a su vez pueda ser discutida y a la vez aprobado. Nosotros esperamos que no tenga cambios, porque considero que es un dictamen que llena las expectativas ciudadanas y sobre todo también los requisitos que nosotros planteamos para poder llevar a cabo la revocación y la consulta popular, que serán métodos de democracia participativa, se empodera al ciudadano y sobre todo se le da la posibilidad al pueblo de México, a las diferentes entidades federativas, de no esperar la renovación de cada 6 años o cada proceso electoral para poder generar nuevas esperanzas. Hay posibilidades de una revocación de mandato en México de aprobarse en la Cámara de Diputados. Ese es el tema político. Dejamos a un lado el asunto de la revocación del mandato. Seguramente va a dar para muchísimo de qué hablar esta revocación del mandato y las reacciones que continúen en el sector político. Vamos al sector empresarial. Otra de las reformas que se aprobaron esta semana y que son verdaderamente de escándalo, que ya le puso los pelos de punta a los empresarios en este país, es lo que se aprobó precisamente en el Senado de la República, la tipificación de la defraudación fiscal y compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7,804,230 pesos, dijo Mario Delgado. El coordinador de los diputados de Morena dijo que se cuiden los empresarios mañosos, los empresarios factureros, los que elaboren o compren facturas falsas, pero los empresarios honestos de bien, los que generan empleo importante al país, esos no tienen por qué preocuparse. Así lo dijo el diputado Mario Delgado, quien es, por cierto, el aspirante más firme a suceder a Jacob Polemski en Morena, en la dirigencia nacional de Morena. Va a ser él, porque trae la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Jacob pues ya cumplió su función y seguramente la veremos en otro cargo un poco más adelante. Pero es Mario Delgado hablando de esta reacción de los empresarios. Ya salió la Coparmex, ya salieron también la Concanaco, la Concamín, a decir que esta ley que va en contra de las facturaciones falsas y que costaba al fisco, al erario público, una defraudación de más de 500,000 millones de dólares, pues esta situación le va a pegar al inversionista, le va a pegar al empresario y va a bajar la inversión, porque van a tener miedo los empresarios de invertir en México. La respuesta del empresariado fue ni más ni menos que de Carlos Slim ayer. Dijo, no, yo no le tengo miedo a la facturación, a esta situación que aprobó
el Senado y también los diputados en el Congreso de la Unión. Yo voy a invertir 70,000 millones, va mi resto. Este año 70,000 millones de inversión, dijo Carlos Slim el día de ayer, así que no hay miedo de la inversión. Que tengan miedo, pues otros, los que estén chuecos, los que estén derechos, va la inversión en este momento en el país. Esto dijo Mario Delgado. La ley está diseñada para ir por los factureros, estas empresas que no tienen como objetivo más que el defraudar al fisco, esas que tienen domicilio fiscal en alguna covachita o el representante legal, trabajador de la construcción o alguien que ya falleció, bueno, que se fue a Estados Unidos, o los socios que no los encuentras, empresas que no tienen empleados registrados y que tienen ingresos por millones de pesos. Están dedicados a defraudar. El SAT estima que puede llegar esta defraudación hasta 2 puntos del PIB, es decir, casi 500,000 millones de pesos, y es sobre lo que va la autoridad y se le están dando todos los elementos al gobierno para que vaya tras de ellos. Dejamos el asunto político y vámonos con algo que es verdaderamente importante. Alerta, mucha atención. Si usted es un adulto mayor de 60 años, si tiene usted en su casa niños menores de 5 años, mujeres embarazadas de cualquier edad y en cualquier estado de salud, también en cualquier mes del embarazo, así como quienes padecen enfermedades crónicas, además de cáncer, deben vacunarse contra el virus de la influenza. Ya inició la campaña de vacunación contra el virus de la influenza por parte de las autoridades tanto estatales como federales. Aquí alertan, por favor, vacúnese contra la influenza. Mayores de 60 años, niños menores de 5 años, como repito, mujeres embarazadas en cualquier mes, enfermos de diabetes, enfermos de cáncer, no hay excusa para vacunarse contra el virus de la influenza. Hay una alerta sanitaria que no se ha dado a conocer, pero aparentemente el virus de la influenza viene más fuerte este año. Repito, es una alerta sanitaria al interior de la Secretaría de Salud Federal. Esto no se ha dado a conocer a los medios de comunicación, pero es cierta, ya la han recibido todos los hospitales privados, los hospitales públicos, los consultorios médicos públicos y los consultorios médicos privados. Una alerta sanitaria del riesgo de un incremento en la agresividad del virus de la influenza en esta temporada de invierno. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental que usted atienda las recomendaciones de la Secretaría de Salud, porque después decimos, ya me enfermé, es que tuvo la culpa el gobierno. No, nosotros también tenemos que hacernos responsables de nuestra salud e ir inmediatamente así. Termine usted lo que tenga que hacer, salga de la chamba, váyase a un centro de salud más cercano y póngase la vacuna en contra de la influenza. Esto dicen las autoridades. La vacunación contra influenza va dirigida contra lo que técnicamente llamamos poblaciones de alto riesgo de complicación, y las detallo. Son adultos de 60 y más años, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas de cualquier edad y en cualquier estado de salud y durante cualquier momento del embarazo, en cualquier trimestre del embarazo. Destaco a las mujeres embarazadas porque suelen ser una de las poblaciones con menor aceptación de la vacuna, y las mujeres embarazadas, solo por el hecho de estar embarazadas, si se infectan por el virus influenza, tienen un riesgo elevado de complicarse. La vacuna es segura. Enfatizo, la vacuna contra la influenza es segura, inclusive para las mujeres embarazadas y los niños en gestación. No hay razón para no vacunar a una mujer embarazada. En términos generales, evidentemente puede haber casos excepcionales. El tercer grupo de población de alto riesgo de complicaciones por la influenza son las personas de cualquier edad que tengan ciertas enfermedades crónicas, particularmente aquellas enfermedades que debilitan el sistema inmune, el sistema de defensas.
Dejamos el tema de salud, vamos con un asunto que se ha comentado en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Ya se alista un homenaje a José José en el Zócalo de la Ciudad de México. Será el 25 de octubre. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que se realizará un concierto en homenaje al cantante José José en el Zócalo capitalino. En redes sociales, la dependencia local indicó que el evento será gratuito y se realizará el viernes 25 de octubre a partir de las 18 horas. Destacó que más de 20 artistas cantarán al príncipe de la canción como Río Roma, Patti Cantú, Yuri, Pandora, Eric Rubín, Natalia Jiménez, DLD, Dulce, entre otros. Y no descarte hasta Lucía Méndez, que se vaya a echar un palomazo en honor a su compadre José José. Bueno, ahí está la información oficial. Otro asunto que es de carácter nacional es el asunto de los Tiburones Rojos de Veracruz. Ante la falta de pago, jugadores del Veracruz deciden no disputar el duelo ante los Tigres. Luego de sostener una larga reunión con los jugadores del Club Veracruz este miércoles, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz, anunció que los jugadores de los Tiburones ya decidieron no jugar el próximo viernes frente a los Tigres en el Estadio Luis Pirata de la Fuente. Esto por la falta de pagos del dueño del club, Fidel Curi, y aseguró que el resto de equipos de la Liga MX estaría considerando apoyar a los Tiburones Rojos, a los jugadores, para mandar un mensaje claro a la liga de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Realizarían un paro nacional en la Liga MX que se reanudará este viernes en la fecha 14, después de que se paró una semana, un fin de semana, por la fecha FIFA que disputó la selección mexicana de fútbol y la Liga esa de las Naciones, la Liga Molera, la Liga Patito, esa que está disputando la selección mexicana. Bueno, se paró la liga y ahora la fecha 14 no se reanudaría por esta situación. El presidente de la liga, Enrique Bonilla, dijo que si los jugadores no se presentaban, el Club Veracruz será desafiliado. En declaraciones al diario Marca, Fidel Curi informó que la próxima semana liquidará todos los adeudos e intentará frenar la idea de los jugadores. Muchos dicen que los dueños del balón se van a imponer, van a obligar a jugar a los jugadores, pero ojo, hoy jugadores de las Chivas Rayadas de Guadalajara, encabezadas por el Cone Brizuela, han declarado que se van a unir a esta protesta de los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz, es decir, el rebaño sagrado, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, estaría apoyando esta determinación de los jugadores del Veracruz de no asistir al partido en contra de los Tigres el próximo viernes, y es que no les han pagado en lo que va del año. Se ha hecho ojo de hormiga Fidel Curi y además hay una cloaca que se ha destapado en el Tiburón. Resulta que los jugadores estaban trabajando sin contratos firmados, algo que es totalmente ilegal, no solo para la Federación Mexicana de Fútbol. Es una situación irregular completamente ante la Ley del Trabajo y la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, los jugadores, de acuerdo a los salarios millonarios que tienen que tener un contrato ante la Federación Mexicana de Fútbol y esto no se realizó. Muchos jugadores como Gabriel Peñalba han aceptado que trabajan en el Veracruz sin cobrar. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo verbal que hasta este momento sería ilegal por parte de las autoridades. La pregunta es, ¿va a hacer algo el SAT? ¿Va a hacer algo la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto? ¿Van a rastrear el dinero de Curi? ¿Van a el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, va a entrarle a la investigación de cuántos jugadores en nuestro fútbol mexicano juegan sin cobrar? ¿O cuántos jugadores, cuántos directivos en el fútbol mexicano firman un contrato por 3 pesos y ganan 10? Son irregularidades que en el mundo entero no se permiten. Solo en México ocurre esta situación. Es un tema que sobrepasa lo deportivo, pasa a lo político, pasa a lo económico y a lo legal. Vamos a ver hasta dónde el gobierno mexicano, porque a ver, este es un tema deportivo. Veracruz puede perder la afiliación. Los equipos que jugaron con Veracruz pueden perder esos puntos que ganaron. En fin, ya es un tema deportivo
que alcanza la Federación Mexicana de Fútbol. La FIFA podría desafiliar al equipo Veracruz. Ese es el tema deportivo, pero el tema legal es el que le compete a la Secretaría de Hacienda, donde debería de entrarle a investigar este tipo de irregularidades. Porque, por ejemplo, si Peñalba juega sin cobrar, es un delito el que está cometiendo Fidel Curi. Y a ver hasta qué responsabilidad llega para Gabriel Peñalba. Total que es una situación que sobrepasa el tema deportivo y ya pasa a lo legal, pero nosotros, por supuesto, le estaremos informando de lo que ocurra en las próximas horas, porque este es un tema que dará muchísimo de qué hablar. Por lo pronto, la nota la que dio el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas es una, y hoy la nota con la que nos levantamos es que las Chivas, jugadores de las Chivas, se unirían a este paro de la Liga MX para que le paguen a los jugadores de Veracruz. Vaya tema, nada menor sin duda, y temas relevantes también los que tenemos que comentarles. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz ha emitido una alerta importante que usted no debe de soslayar, toda vez que se prevén lluvias fuertes para el norte del estado de Veracruz, lluvias intensas, inundación de colonias, inundación de comunidades, carreteras, pues en un momento dado inundadas, otras carreteras cortadas, comunidades incomunicadas, crecida de ríos. Entonces todo esto aunado a los deslaves y deslizamientos de tierras en zonas montañosas, es la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, la que alerta sobre esta situación. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Osorno, secretaria de Protección Civil de Veracruz. El día de hoy hacemos este video para informar a la población veracruzana, particularmente la del norte del estado, que derivado de una serie de fenómenos meteorológicos tenemos una situación que pudiera ser de ocupación para la Secretaría de Protección Civil. Particularmente esperamos un incremento en los niveles de lluvias en el norte del estado en el transcurso de esta noche y el día de mañana, particularmente desde la zona de Álamo, Tamiagua, Tuxpan, Naranjos, Poza Rica, Cazones, Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, San Rafael Martínez de la Torre, Nautla, Tlapacoyan y Misantla. Son los municipios que queremos alertar para que se mantengan vigilantes de las recomendaciones de protección civil, de las autoridades municipales, particularmente quienes saben que están en ríos que por lo general crecen, que se puedan mantener bastante ocupados vigilando los niveles de los ríos y en caso de que sea necesario pedirles que evacúen sus casas, que por favor lo puedan hacer. Esto es derivado del Frente Frío número 5, de una baja presión en el Golfo de México y de una baja presión en el Océano Pacífico que podría generar este aumento importante de lluvia. La alerta no la eche en saco roto. Tome sus previsiones y a estar muy pendientes de los alertamientos y los avisos de protección civil. Nosotros en Global News México tendremos la actualidad de lo que suceda con este disturbio tropical que afecta al Golfo de México y a 6 y 7 estados de la República Mexicana. Esto lo va a ver usted a continuación en el reporte de la Conagua que le dejamos a todos ustedes al finalizar nuestro espacio informativo. Antes, los últimos saluditos, porque si no después se nos siente toda la flota que nos escribe. Dice Valentín Lizárraga Asensio, dice, buenos días Global News, buenos días Erix, buenos días Valentín, saludos, un fuerte abrazo. Dice, el extinto líder sindical Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, encarcelado por Carlos Salinas de Gortari y quien impuso en su lugar a Carlos Romero de Champs, creaba muchos empleos. Recuerda aquellas tiendas de consumo petroleras y las miles de hectáreas de cultivo. Carlos Antonio Romero de Champs, su gran creación y legado fueron la corrupción. Saludos desde Macuspana, Tabasco. Efectivamente, así es, Valentín, ni más ni menos, aunque bueno, también hay que reconocer que La Quina tuvo sus asegúnes, era un líder que manejó mucho poder, mucho dinero, y por pleitos con Carlos Salinas de Gortari, por un tema político, le traía ganas a La Quina, no apoya a Carlos Salinas de Gortari en su momento en esa disputa intestina con otros personajes que parecía que iban a ganar la carrera presidencial,
esto no se lo perdona a Carlos Salinas de Gortari, porque acuérdate que lo buscaban otros personajes muy oscuros al interior del PRI en ese momento, pero el presidente en turno se decide por su delfín, por un hombre que tenía un coeficiente intelectual, por su secretario privado, después su secretario particular, su jefe de asesores, que era Carlos Salinas de Gortari, y esta, digamos que traición o no apoyo de la quina nunca se la perdonó Carlos Salinas de Gortari cuando llegó a la presidencia de la República, en aquella presidencia muy opaca, muy oscura, donde según Cuauhtémoc Cárdenas le robaron la elección. Ahí en ese momento la quina pues firmó su sentencia de desaparición del sindicato petrolero, y ese día fue la nota de 8 columnas, nacional e internacional, el arresto de este personaje de los más importantes e influyentes en la política mexicana. Pero bueno, esa es otra historia. Saludos a la señora Maricruz Hernández Jiménez. Rocío Valdés dice: aprendan del peje, porque él primero cambia las leyes y después las aplica. Salió más picudo. Bueno, pues sí. Con las reformas que se están llevando a cabo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en el tema de la aprobación de las reformas, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, con su mayoría aplastante. Luis Matsumoto, saludos. Saludos para Paco Martínez, para el contador Sergio Vázquez y para todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Siga usted esta alerta de la Conagua en 6 o 7 estados de la República Mexicana por un disturbio tropical que generará lluvias, y nosotros nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en Plaza Xanat. Tendremos invitados especiales, como es costumbre y como es una tradición. Que tengan un excelente día. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, se prevé que el frente número 5 interactúe con una zona de baja presión que presenta alta probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el occidente del Golfo de México, originando una amplia zona de nublados sobre el noreste, oriente y sureste del país. Por otro lado, una zona de baja presión se localizará frente a las costas de Colima y Michoacán, asociada con inestabilidad atmosférica superior, lo que ocasionará lluvias intensas a torrenciales en el occidente del país. Estas precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas. Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.